El tema de hoy es ordenamiento en tablas de doble entrada y vamos a empezar resolviendo los problemas y explicando cómo se utiliza. ¿A qué se refiere con tablas de doble entrada? O sea que nosotros vamos a poner datos en la parte de arriba y también datos en la parte del costado. ¿Sí? Ahí está la doble entrada. Bien, entonces voy a ir explicando cómo se resuelven este tipo de problemas conforme vamos avanzando los ejercicios. Leemos el primero y me dice, Sergio, Daniel y Alex son militares con 3 rangos distintos, soldado, cabo y mayor, aunque no necesariamente en ese orden, o sea que no necesariamente Sergio va a ser soldado, Daniel cabo y Alex mayor, ¿ya? No lo dan en el orden que lo dice. Nosotros vamos a tener que averiguar quién es quién, ¿ya? A ver, entonces lo primero que vamos a hacer es poner los datos que nos dicen soldado, cabo y mayor, porque eso es justamente lo que nos están preguntando, ¿no? Sus rangos. Entonces, no importa si lo pones al costado o lo pones arriba, igual te debe salir. Yo acá convenientemente he puesto los datos, o sea, lo que ellos son, sus profesiones, por decirlo de alguna manera, en la parte de arriba y los nombres al lado izquierdo. Una vez que ya llené mi tablita, voy a empezar a leer los datos. Me dice, Alex es soldado. Bien, entonces busco Alex, busco soldado y marco ahí. Pongo sí, o sea que él es el soldado. Donde está Alex y donde está el soldado, pongo sí. Una vez que yo encuentro el sí, voy a poner nos hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha. ¿Ya? En esa misma columna y en esa misma fila. Bien, como en la parte de abajo no hay nada, no hay tablita, entonces tengo que ir hacia arriba. Entonces voy a llenar con no y no. Al lado izquierdo no hay tablita para llenar, entonces lleno para el lado derecho con no y no. ¿Ya? Una vez que tú encuentres un sí, llenas hacia arriba, hacia la derecha, hacia la izquierda y hacia abajo, todo con no. ¿Ya? Bien, una vez que quedó entendido eso, ya la manera de resolver esa tablita, bien, esa fila y esa columna, pasamos al siguiente dato y me dice, Daniel no es cabo. Buscamos cabo, buscamos Daniel y le ponemos no porque el problema me dice que Daniel no es cabo. Bien, entonces si Daniel no es soldado y tampoco es cabo, ¿qué es lo único que le falta? ¿Qué es lo único que queda? Para Daniel lo único que quedaría sería ser mayor. Ponemos sí, entonces vamos a llenar hacia arriba no y hacia la izquierda también en este caso, ¿no? Porque para la derecha no hay nada. Pero ya está lleno, o sea que nos ahorramos el trabajo. Solamente nos queda rellenar un solo casillero. Y si hay 3 personas, deben haber 3 sí, pero vemos solamente 2. Por lo tanto, el casillero que falta tendría que ser sí. Y ahora ya podemos responder cualquier pregunta que nos hagan. Me dice, ¿cómo se llama el mayor? Mayor, busco sí. Entonces, el mayor es Daniel, ¿verdad? Entonces ya sabemos el nombre del mayor. Pasamos al problema 2 y el problema 2 me dicen 3 amigos, Alberto, Brandon y Castro, comentan acerca del equipo del cual son hinchas, Alianza, Cristal y la U, o Universitario de Deportes creo que es, ¿no? Acá está abreviado, y la U. Me dicen los datos. Ya, una vez que yo leí el problema, antes de empezar a rellenar con los datos, ya saben, voy a hacer la tablita. En la parte de arriba pongo los equipos, en este caso son los equipos, ¿no? En el caso anterior eran las profesiones. Y a la parte izquierda voy a poner los nombres. Bien, ya puse lo que me dice acá, Alianza, Cristal y la U.
Y una vez que ya hice mi tablita, ya empiezo a leer y a llenar con los datos que me da. Alberto dice, no soy hincha de la U ni de Cristal. Entonces buscamos a Alberto, buscamos la U y buscamos Cristal y le ponemos no. Y aquí también no, porque me dice que no es hincha de esos dos equipos. Entonces, ¿cuál es el único casillero que le queda a Alberto? El único casillero que le queda a Alberto es Alianza. Por lo tanto, Alberto es hincha de Alianza. Bien, ya conseguimos el sí. Ahora vamos a llenar de no hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha. En este caso solamente se puede hacia abajo. Bien, llenamos con no y seguimos leyendo lo que nos dice el problema. Castro dice, me gustaría que mi equipo tenga una camiseta como la de la U. Bien, entonces, si a Castro le gustaría que la camiseta de su equipo sea como la camiseta de la U, eso quiere decir que Castro no es de la U. Entonces le ponemos no. ¿Cuál sería el único casillero que le falta llenar a Castro? El único casillero que le falta sería este, que le pertenece a Cristal. Bien, ya encontramos sí, entonces llenamos hacia arriba, hacia abajo, izquierda y derecha con no. Hacia arriba ya está lleno, hacia la izquierda también, derecha también, solamente nos faltaría llenar con no hacia abajo. Ya tenemos dos sí, nos faltaría el tercer sí y hemos completado nuestra tablita. Una vez que completamos la tabla, ya podemos resolver cualquier pregunta. Me dice, si el más inteligente es hincha de la U, ¿quién es este? Entonces busco la U, busco sí, y el más inteligente sería Brandon, porque él nos dice que es hincha de la U. Y eso nos dice el problema. ¿Sí? Pasamos ahora al problema 3 y el problema 3 me dice, Milena, ahora ya hay más personas, ¿no? Hay 4 personas y 4 profesiones. Ya la tabla se hace un poco más grande. Entonces tenemos a Milena, Paola, Luciana y Erika. Estudian las carreras de medicina, ingeniería, matemática y derecho. Luego me dice, se sabe que Milena no estudia medicina, entonces le ponemos no a Milena. Paola hubiera estudiado derecho si Luciana hubiera estudiado ingeniería. Entonces, si Paola hubiera estudiado derecho, eso nos quiere decir que Paola no estudia derecho. Si Luciana hubiera o hubiese estudiado ingeniería, entonces Luciana no estudia ingeniería. Sigo leyendo y me dice, Erika quiere empezar a estudiar matemática. Eso nos quiere decir que Erika no estudia matemática. ¿Qué más? Nos sigue diciendo el problema. Me dice, Luciana estudiaría medicina si Paola no lo hiciera. Ah, ya, entonces Luciana no estudia medicina. ¿Por qué? Porque Paola lo está haciendo. Si es que Paola no lo hiciera, entonces Luciana sí estudiaría medicina. ¿Sí? En este caso, Paola está estudiando medicina. Por lo tanto, le pongo sí. Bien, ya encontré un sí. Entonces, todo lo que está hacia arriba y abajo lo lleno de no. No, solamente nos faltaría uno hacia abajo y hacia la derecha nos faltaría dos no. Bien, ya completé esa parte y sigo leyendo. Me dice, Milena estudiaba derecho. Ah, ya, Milena estudiaba derecho, pero se trasladó a matemática. Ah, entonces ahora Milena estudia matemática. Bien, encontramos un sí. Vamos a llenar de nos hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba y hacia abajo. Acá nos falta un no abajo y a la izquierda un no y a la derecha un no. Bien, tenemos esta columna, disculpen, que está llena de nos. Nos faltaría un sí. ¿Cuál es el sí que falta? O también podemos verlo de esta manera, ¿no? Así. Lo podemos ver vertical u horizontal. En este caso lo puse horizontal. Y en esta fila no
no y no, nos faltaría un sí. Entonces yo le pongo sí. Y una vez que encontramos el sí, ya saben, llenar el resto de la columna con nos y el resto de la fila con no. Bien, solamente nos queda un espacio en blanco y ya tenemos 3 sí, pero hay 4 personas. Por lo tanto, nos faltaría un sí más y lo rellenamos con sí. Una vez que ya rellenamos la tablita, podemos responder cualquier tipo de pregunta, ¿sí? En este caso no le he puesto, pero ya ustedes en las preguntas que le hagan ya van a poder responder, ¿no? ¿Quién es Milena? ¿Quién es Paola? ¿Quién es Luciana? ¿Y quién es Erika? O sea, ¿qué estudia? Pasamos al problema 4 y creo que es el problema más complicado, así que pongan atención, porque ahora aparte de que son 4 personas y 4 carreras, también nos dan 4 opciones en donde viven esas personas, ¿ya? Y nosotros vamos a tener que leer el problema y muy detalladamente para poder analizar. Pero la idea es la misma. Me dice, ya, leemos el nombre de las personas y me dice que está Liz, está Rita, está Carla y Naomi. Entonces vamos a escribir, acá lo he puesto con abreviaturas, con las iniciales porque no me alcanzaba espacio para poner todo, porque la tabla es grande. Entonces, ya saben, a la izquierda, por costumbre, pongo los nombres. En la parte de arriba he puesto las profesiones y al lado de las profesiones he puesto las viviendas, donde viven, ¿no? Y no vayan a mezclar profesiones con las viviendas. Siempre profesiones juntas, se acaban las profesiones y empiezan las viviendas. ¿Ya? No vayan a mezclar profesiones y viviendas porque ahí el problema no les saldría. Bien, entonces una vez que ya expliqué cómo fabricar nuestra tabla, ya podemos rellenarla con los datos. Entonces empezamos a leer. Dice, una de ellas es profesora, entonces no sabemos quién, pero nos dicen que es profesora, entonces por eso pusimos ahí su profesión, que es profesora. También me dice, Naomi es enfermera. Bien, entonces busco Naomi, busco enfermera y ahí pongo un sí. Bien, ya encontré que Naomi es enfermera, entonces toda la fila y toda la columna la vamos a llenar con nos. Bien, ahí está. Profe, ¿por qué no llena esto también? Porque ahorita estamos hablando de qué? De profesiones. Todavía no hemos tocado la sección de viviendas. Bien, ¿sí? Entonces, solamente vamos a llenar de nos lo que le corresponde a las profesiones. ¿Por qué? Porque estamos hablando de profesiones. Te dice que Naomi es enfermera, entonces tachamos todas las profesiones que están arriba y a los costados. Bien, seguimos leyendo y me dice, la que es contadora vive en A y la bióloga nunca ha emigrado de C. Bien, hasta ahorita ese dato de la contadora vive en A no nos sirve porque no sabemos quién es la contadora. Y nos dice que la bióloga nunca ha emigrado de C, o sea, nunca se ha movido de C, siempre ha vivido en C. Y tampoco no nos sirve, ¿por qué? Porque no sabemos quién es la bióloga. ¿Ya? Entonces, vamos a memorizar esos datos y vamos a seguir leyendo el problema mientras lo resolvemos. Me dice, Liz vive en D. Ya, ahora me dice que Liz vive en D. Busco Liz. Busco la letra D, aquí está, pongo sí. Bien, una vez que marqué sí, ya saben, toda la columna y toda la fila, ¿sí? Lo vamos a llenar de no. No, 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 y ahora hacia abajo. No, no y no. ¿Y por qué hice eso? ¿Por qué no seguí llenando? Porque ya es la misma idea que les había mencionado hace un momento. Como estamos hablando de viviendas,
solamente vamos a tachar lo que le corresponde a las viviendas. Bien, una vez aclarado eso, seguimos. Me dice, y Carla no vive ni en A ni en B. Por lo tanto, buscamos A y buscamos B y ponemos no y no porque me dice que Carla no vive. Bien, ¿cuál sería el único lugar que le queda disponible a Carla si no vive en A, no vive en B y tampoco vive en D? El único lugar que le queda disponible a Carla es C. Entonces, ya sabemos, tachamos en la misma fila, que ya está todo tachado, ahora nos falta tachar en la misma columna. Ponemos no y ponemos no. Bien, ahí tenemos un dato muy importante, porque si nosotros recordamos, me dice que la bióloga nunca ha emigrado de C, o sea que la bióloga siempre ha vivido en C, pero ya sabemos quién vive en C, ¿cierto? En C vive Carla, por lo tanto Carla es la bióloga. Bien, ya conseguimos que Carla es la bióloga, entonces tachamos todo lo que está hacia arriba y lo que está hacia abajo, y ahora hacia los costados. Bien, ya tenemos casi todo resuelto, pero debemos seguir leyendo. Me pregunta qué profesión tiene Liz y dónde vive Carla. Ya sabemos dónde vive Carla, ¿cierto? Nos falta averiguar qué profesión tiene Liz. Ahora me dice que la contadora siempre ha vivido, no, que la contadora vive en A. Ahora yo te pregunto, Naomi ya sabemos que es enfermera, entonces Naomi no puede vivir en A, ¿ya? Naomi, ¿dónde tiene que vivir? Naomi tiene que vivir en B. Bien, acá puse la contadora, por alguna razón, ahora vamos a ver por qué puse que Liz... Ah, ya. Bien, entonces nos dice que la contadora vive en A. Esta es otra manera de resolverlo, hay bastantes, ¿ya? Que ya lo había marcado, pero ahorita se me ocurrió otra, así que no lo recordé y lo dije. Pero vamos a hacer como está en el archivo, en el orden que lo puse en el archivo. Bien, ahora me dice, ¿por qué yo sé que Liz no es la contadora? ¿Por qué? Porque yo sé que Liz vive en D, ¿cierto? Pero el problema me dice que la contadora vive en A. Entonces, como yo ya sé que Liz no vive en A, entonces yo sé que la contadora no es Liz. Y una vez que yo sé que la contadora no es Liz, bien, yo sé que Liz no es bióloga, Liz no es contadora, Liz no es enfermera, entonces Liz tendría que ser necesariamente profesora. ¿Sí? Ya sé que Liz es profesora, entonces tacho hacia abajo y tacho hacia los costados. Bien, solamente me quedaría un solo casillero, entonces lo completo con sí. Y ya tendría todo lo que necesito, ¿no? Ya tendría todo lo que necesito. Y listo. Como ya sé quién es la contadora, también ya sé que la contadora vive en A, entonces le pongo sí, lo completo con no. Acá también, ¿no? Ya tengo no, no, no. Tendría que llenar con un sí y listo. Y a los costados y hacia arriba, no. Entonces ya tengo toda mi tablita lista y ya puedo contestar la pregunta que me haga. En este caso me dice qué profesión tiene Liz, ya sabemos que es profesora. Y dónde vive Carla, ya sabemos que Carla vive en C. Y con eso hemos terminado el problema número 4, que es el más complicado, creo.